Buenas noches, gracias por acompañarnos. Es 0:14 minutos, comenzamos TN de Noche hasta la 1, tenemos de todo. Sí, vamos a comenzar contándote novedades del tema vacunas. Porque, bueno, la ciudad de Buenos Aires va a decidir esta semana si abre la vacunación libre. Sí, en principio se convocaría a los mayores de 25 años a que puedan inscribirse para comenzar a recibir las vacunas, lo cual es una muy buena noticia. Hoy, de hecho, fue uno de los días que más cantidad de vacunas llegaron a la Argentina. Llegaron de Sinopharm, de AstraZeneca y también la segunda dosis de la vacuna rusa, que es clave en esta historia, el segundo componente. Ustedes saben que Argentina es de los países en los cuales no tiene completo el esquema de vacunación. Hoy tenemos 10% de argentinos con las dos dosis y como todos los especialistas, todos los que escuchás, te dicen claramente la necesidad de tener las dos dosis, sobre todo ante la llegada de la variante Delta, ¿no? Ustedes saben que hoy el gobierno dio a conocer 9 nuevos casos en la Argentina a través del aeropuerto de Ezeiza, 6 de ellos de la ciudad de Buenos Aires, 3 de la provincia de Buenos Aires, fueron 9 en total detectados en las últimas semanas que ingresaron argentinos que volvieron del exterior. ¿Sí? 9 casos en total confirmados. El gobierno tiene 15 casos que ingresaron con la variante Delta a la Argentina. Según el gobierno, están trabajando en los contactos estrechos, bueno, y todo lo necesario y clave, que no es cerrar el aeropuerto, sino justamente, una vez que detectás el caso, poder seguir y rastrear con qué personas hubo contacto, si ese contacto cuánto duró, y hacer lo que siempre se dijo desde que empezó esta pandemia, ¿no? Un seguimiento, aislar a las personas correctas y no cerrar todo, ¿no? Que provoca las consecuencias que ustedes ya saben en materia económica, psicológica y bueno, lo que hemos visto, el desastre que han hecho este año y medio entre la educación y la economía. Pero lo concreto y lo real es que hoy fue un día de una gran cantidad de vacunas que han llegado a la Argentina y que es fundamental que se siga avanzando. Por supuesto que es tarde, porque esta semana vamos a tener lamentablemente en Argentina esa cifra maldita de 100.000 muertos. Eso ya ocurrió, eso no lo evitó el gobierno al conseguir las vacunas tarde, pero se puede seguir evitando contagios, enfermos y muertos a medida que el gobierno logre conseguir completar el esquema completo de vacunación, ¿no? Es decir, las dos dosis. Son 550.000 vacunas las que llegan de la Sputnik, puntualmente el componente 2, que se van a repartir seguramente en los próximos días para, suponemos, recibir las personas mayores de edad que se les cumplió la fecha de los 3 meses que el propio Instituto Gamaleya, el Instituto Ruso, dijo que era la fecha hasta la cual se podría dar el esquema 2, ¿no? El segundo componente de la vacuna rusa, ¿no? Que esto es la clave. Bueno, además de estas historias de vacunas, hoy pasó algo que no necesitas ser economista, ¿no? Porque si vivís en la Argentina, todos los que vivimos en la Argentina ya sabemos cómo funciona el dólar. Y cada vez que un gobierno mete la mano y le pone un cepo, una intervención, el dólar sube. Y es lo que pasó. Cuando el fin de semana nos enteramos, ¿no? En medio del partido de Argentina-Brasil, mientras celebrábamos la victoria argentina, por fin, ¿no? Ganando la Copa, al gobierno se le ocurrió meter mano y tomó medidas que tienen que ver con el mercado financiero. Algunos lo describían como el cepo del cepo al dólar y el resultado fue que en este primer día, ante más restricciones, la reacción fue una suba del dólar blue que llegó a tocar los 180 pesos por dólar. Fue el nivel más alto de este año puntualmente. Venía el dólar bastante estable, en las últimas semanas empezó a haber ruido. Y cuando meten mano, que a veces uno sabe si no es a propósito, porque siempre, indefectiblemente, ¿no? En este gobierno, el gobierno de Macri también, siempre que intervinieron, el resultado, digo con cepos o con restricciones, el resultado al día siguiente fue una suba del dólar, ¿no? Digamos, la preocupación, faltan dólares al gobierno, ¡pum!, ¿no? Aparece la reacción inmediata, el alza en el precio y lo que termina después finalmente afectando. Porque después viene el relato, ¿no? Sube toda la historia, por eso decía, no necesitas ser economista, vivís acá. Esto que te contamos lo viviste miles de veces, ¿no? Después viene el relato, una vez que toman la medida, sube el dólar y después el relato, ¿no? Especuladores, la culpa es de tal, la culpa es del otro. O el dólar no importa, como decía en un momento, el dólar blue no nos importa, es insignificante. Todos saben muy bien que después el dólar blue termina en algunos productos aumentando precios y generando inflación, ¿no? Que ya están estimando para este mes de junio que finalizó, 3,5 sería la inflación de ese mes según los analistas privados. Veremos qué dice el INDEC. Bueno, además de estos datos y del dólar,
la información internacional con impacto en la Argentina ha sido lo que se vivió el domingo y hoy también en Cuba, ¿no? Las protestas que se han realizado en un país que no está acostumbrado a salir a la calle, que no está acostumbrado a pedir libertad, que no está acostumbrado a enfrentarse al gobierno, que ha vivido tantos años, ¿no? Algunos dicen 62 años que no se veían protestas como las que se vieron el domingo y hoy lunes, y la reacción del régimen cubano, ¿no? De la dictadura cubana, que es el de haber mandado a, como lo dijo públicamente el dictador Díaz-Canel, que lo dijo públicamente, a los militantes vayan a las calles a defender al gobierno, a defender la revolución, porque esa es la palabra que usan, a defender la revolución, que fue en 1959, ¿no? Imagínate. A defender la revolución. A eso mandó a los militantes o a los simpatizantes del gobierno, como quieran llamarlos, a salir a la calle a enfrentarse con quienes quieren tener la libertad de decir lo que quieran, ¿no? De estar enojados con el gobierno. Hay una crisis enorme económica que era esperable, producto de la pandemia, que también afectó a Cuba, que ya, pensá que Cuba cayó 11% su PBI el año pasado. En un país ya pobre, con muchas dificultades. La pandemia que afectó al turismo terminó de dar el golpe final, ¿no? Y tienen, además de un problema energético y apagones todos los días, lo cual hace la vida mucho más difícil, tienen hambre, ¿no? Hay una enorme pobreza en Cuba, la gente salió a la calle a pedir libertad, democracia, y el gobierno reaccionó, bueno, con militantes y también con la policía de civil, arrestando, como se vieron en algunas imágenes. Y si tenés dudas, habrás visto cómo les cortaron internet, ¿no? En una democracia no te cortan la posibilidad de difundir lo que está pasando. Había muchos transmitiendo en Facebook en vivo o en Twitter en vivo lo que pasaba en la isla y cortaron, como hace la dictadura, cortaron en este caso la libertad de poder publicar o contar lo que pasa, ni hablar de medios de comunicación o de libertad de expresión. Olvídate, cortaron internet por varias horas para impedir que se difundieran los arrestos y lo que estaba ocurriendo en la isla. El aspecto local de esta historia internacional que nos interesa y mucho, la tuvo el presidente Alberto Fernández, que habló en estas últimas horas, dijo esta frase que ahí tenés en pantalla, ¿no? Que a mí me llama la atención. No conozco exactamente la dimensión del problema en Cuba. La verdad que es muy conocido lo que pasa. Todos sabemos lo que pasa en Cuba desde hace muchos años, ¿no? No pasó algo nuevo en Cuba, ¿no? Es decir, esta dictadura no es nueva, no empezó ayer, el domingo, no llegó. No hubo nada distinto el domingo a lo que vienen viviendo los cubanos, a los cuales supuestamente les íbamos a comprar vacunas, ¿te acordás? ¿Te acordás? Viajó la ministra de Salud, Carla Bisotti, con la asesora especial Nicolini, la asesora especial del presidente en materia de negociación de vacunas, fueron ahí a ver la Soberana, y no me acuerdo el nombre de la otra vacuna cubana, en un país que tiene una situación como esta, ¿no? Parece difícil que pongamos la vida, digo, de los argentinos a disposición de este gobierno, de esta dictadura. Estas imágenes son lo que pasaba en Argentina, en varios países, los cubanos, los que han podido abandonar la isla o escaparse, se manifestaron. Lo curioso es que se dio en Buenos Aires puntualmente, es que tenías a los cubanos protestando contra el régimen cubano y a los argentinos defendiendo al régimen cubano, ¿no? Decís, pero ¿por qué no escuchás a los que vivieron ahí, a los que sufrieron el régimen, en vez de hablar vos desde acá, que estás cómodo, que tenés energía, que tenés democracia, que podés expresarte, podés hacer una manifestación, podés hacer la manifestación que quieras? ¿Por qué no escuchás a los cubanos que se escaparon, que se tuvieron que ir? Bueno, se dio esa situación, ¿no? Las dos manifestaciones, los cubanos que viven en la Argentina contra el régimen y un grupo de argentinos protestando en apoyo a la dictadura cubana. Y eso se repitió, por supuesto, en Miami, también en un montón de países de la región donde también se expresaron los cubanos ante el reclamo de mayores libertades que se está pidiendo en la isla. Bueno, pero escuchamos al presidente que habló en radio hace unas horas nada más y dejó esta definición de que no conoce lo que está pasando en Cuba. Yo no conozco exactamente la dimensión del problema en Cuba. Lo que sí tengo claro, como bien dijo Andrés Manuel López Obrador, claro, es que si realmente nos preocupa humanitariamente Cuba, terminemos con los bloqueos. Terminemos con los bloqueos, que le están haciendo un daño incalculable a Cuba. Y también a Venezuela, quiero aclarar, Si realmente nos preocupan tanto
la vida de los venezolanos y que los venezolanos, bueno, terminemos con los bloqueos, después de los venezolanos resuelvan qué tipo de gobierno quieren. Todas esas cosas son problemas que tienen que resolver los pueblos. No soy yo quien debe decirle a los pueblos qué tienen que hacer. No es ni la Argentina ni ningún país del mundo el que dice lo que tiene que hacer. No creo que ese sea el método. Bueno, ahí estaba la palabra del presidente argentino sobre lo que está pasando Cuba, ¿no? No conozco exactamente la dimensión del problema en Cuba. En la calle Pou, el presidente de Uruguay dijo: el pueblo cubano está demostrando un coraje digno de elogiar. Eso dijo el presidente uruguayo, digo, por darte un ejemplo de lo que dijeron algunos otros presidentes. Cuba es una dictadura que obviamente no respeta los derechos humanos. Esto lo dijo el presidente de Uruguay. Cuba es una dictadura que obviamente no respeta los derechos humanos. Eso dijo el presidente de Uruguay, Lacalle Pou. Nuestro presidente dijo: no conozco exactamente la dimensión del problema en Cuba.